Porque las zonas de liquidación nos están dando que básicamente ha liquidado lo más potente. Vamos a ver acá las zonas de liquidación Ultimate, otras que usamos, pero las zonas de liquidación por acá nos están dando que ya liquidó lo más potente que se encuentra por aquí. Vamos a tomarlo desde el 10 de octubre, que es el mínimo potente, ese que hubo mega liquidaciones. Acá no va por debajo de esto, porque sabemos que acaba de trampear esto. Este mínimo del precio acaba de testear eso y trampear, pero lo que está haciendo en realidad es liquidando zonas potentes. Sí, ha liquidado todo lo más potente de la alta probabilidad. Entonces tiene sentido lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a configurar esto simplemente para verlo en la fórmula de promedio ponderado, que es una fórmula que yo confío bastante, que suele funcionar bastante decentemente alrededor del mínimo del 10 de octubre en adelante. Y por acá estamos calculando las zonas de liquidación Ultimate, que es el indicador que nos permite acumular varios niveles de apalancamiento de seguidos, lo cual es una versión mejorada en mi opinión. Acá vamos a agarrar los mercados de futuro, que sería BTC USDT.p. Vamos a ponerlo en oscuro y vamos a buscar acá el mercado de futuros BTC USDT.p de perpetuals, ¿sí? Y vamos a darle enter. Por ahora la zona de liquidación que estamos viendo no son estas de aquí, sino son otros niveles. Nosotros tenemos que configurar a mano estos niveles de apalancamiento para que funcione correctamente el indicador. Sí, allí lo tenemos. Liquidando como un crack. Ahí el precio haciendo liquidaciones, tocando la zona de liquidación. Todavía se puede extender un poco más, como habíamos dicho, por un poco más por debajo. Tal vez hasta el 161.8. Porque por ahí se encuentra también el 98.000, que coincide con las zonas que tenemos por aquí. Si tomamos solamente 35, 25 y 10X, ahí está. Ahora tenemos que configurar correctamente esto porque aún no hemos tocado esto correctamente. Yo pondría de 10X a 35X. Es una configuración que me gusta tenerlo de esa manera. O también pudiera ser hasta 25X tomando los niveles de apalancamiento más potentes. Bueno, ahí lo tenemos cargando. Cuestión que 10, 25X y 35X de niveles de apalancamiento nos dan esta lectura como tal, que básicamente ya se acaba de liquidar todo lo más potente. Acá sería la alta probabilidad. ¿En qué se basa esta probabilidad? ¿Sí? Nosotros cuando calculamos la zona de liquidación no sabemos realmente si hay o no stop losses ahí. No sabemos si hay gente que está operando sin stop loss o si justo su stop loss queda en dichos niveles. Entonces lo único que nos puede ayudar a eso es ver la cantidad de zonas que se están solapando ahí de distintos niveles de apalancamiento. Entonces aumentaría la probabilidad real de que el precio al ir allí estaría liquidando a traders. Vemos ahí, hermoso cómo se juntan ahí. Estamos tomando aquí en la zona de liquidación Ultimate. Esta es otra pestaña en la que estamos trabajando. Zona de liquidación Ultimate que nos permite tomar zona de liquidación uno a uno, es decir, 10X, 11X, 12X, etc, hasta 35X como lo tenemos configurado aquí el día de hoy. Y se puede ver que está liquidando hermosamente allí. Una vista muy hermosa de estos niveles de liquidación y cómo están funcionando con el precio actualmente el día de hoy. Perfecto a decir verdad. Vemos ahí las zonas de probabilidad nos indican la cantidad de niveles de liquidación que están solapados, como habíamos mencionado anteriormente. Vemos que hay 25 zonas de liquidación solapados, es decir, si hacemos la diferencia de 35 menos 10, 35 que es el límite superior que le hemos puesto y 10 que es el nivel mínimo de niveles de apalancamiento, de nivel de apalancamiento.
¿sí? La diferencia nos da 25. Es decir, estamos seleccionando 25 zonas que justo se están solapando ahí, justo eso es lo que acaba de liquidar. Entonces estamos probablemente entre un mínimo o muy cercano a un mínimo, muy probable que sea. Esto hay que tenerle cuidado porque a veces se suelen reacumular esas zonas de liquidación y eso sería el caso de una continuación, ¿sí? A veces hace así, acá se acumula la zona de liquidación y el precio vuelve a liquidar. Es una cosa que puede llegar a pasar, pero en principio estamos cerca del mínimo, al menos liquidando 10x. Imagínense que el precio continúa liquidando y tomando también los datos hasta el mínimo potentísimo que hemos tenido hasta el 10 de octubre. Esas son todas las zonas de liquidación que tenemos actualmente. De la más potente hasta 10x, la más pequeña. Si tomamos 5x, normalmente suele ser un sinsentido, porque normalmente no suele liquidar hasta 5x. Aunque eventualmente lo termina liquidando, lo normal es incluso en mensual el 5x es algo raro. No diría tal vez en mensual, pero sí en un amplio espacio de tiempo es raro que liquide 5x. Suele obviamente liquidar primero otros niveles más cercanos al precio como pudiera ser 10x. Recuerden que esto es inverso. A menor nivel de apalancamiento, más lejano se encuentra el precio porque estás apalancando menos, estás pidiendo menos dinero prestado para la operación. Bueno, ahora vamos a pasar a ver esto. Este era de 10 a 35x. Vamos ya a publicarlo en nuestro Twitter. Esto normalmente nosotros lo recortamos. Esa parte de ahí abajo que realmente molesta y ya no lo utilizamos más para nada para nuestro análisis. Prontamente en las siguientes actualizaciones deberíamos de sacarlo directamente. Que básicamente es un distractor, es una cosa que molesta. Está en nuestros planes sacar esa parte de ahí abajo que distrae y molesta. Esto es 10x a 35x. Bueno, vamos a publicar esto acá en Twitter. Vamos a quitar esto. La zona de liquidación donde la tenemos. Aquí ya lo habíamos publicado, se puede ver como ya lo habíamos publicado anteriormente. Los niveles de apalancamiento cercanos al 100.000, ¿sí? Un poquito por encima y poco más realmente, de 10 a 35x. Entonces lo único que vamos a hacer es republicar esto nuevamente, pero actualizado al precio del día de hoy y en el nivel, en marco de tiempo que hemos seleccionado nuestro aplicativo, que en esta ocasión nuestro aplicativo también es en una hora. Entonces vamos a publicar esto. Fíjense que acá lo que hemos cambiado es la parte de abajo que realmente molesta esa parte. Probablemente lo terminemos sacando. Antes teníamos una metodología, pero lo hemos dejado de utilizar cuando ponemos en marcha lo que es el Ultimate Hitman Liquidation Zones. Ya lo hemos dejado de utilizar. Porque antes veníamos aquí, seleccionamos esto, seleccionamos el acumulado, veíamos la actividad individual y allí se podía tener una línea que antes nos servía de... Pero ahora ya no lo hacemos más eso.
porque tenemos otros cambios, otras actualizaciones. Bueno, básicamente liquidado en la franja de 25x a 10x, normal que se gire o que se pause. Si continúa yendo hacia abajo, probablemente se base en otra información que no lo tenemos aquí a mano. Sí, esto es, ahora que lo hemos actualizado, está hasta 5x de niveles de apalancamiento. Sí, igualmente calza allí la mayor parte de la probabilidad. Entonces, poco más hacia abajo, al menos hasta el 11 de octubre. ¿Qué pasa si tomamos más datos históricos? Eso es otra incógnita que habría que verlo. Pondría hasta 25x. Y acá en 4 horas. Para que cargue más rápido. Igual no nos va a cambiar mucho la vida tampoco. Pero va a ir más rápido en 4 horas. Ahora vamos a ir a publicar esto. Y un poco lo que decíamos la vez pasada. Este patrón de que toca la zona de alta probabilidad, se va hacia arriba, como que va a trampear e irse, pero en realidad lo que hace es que tiene una continuación, ¿sí? Hacia el punto más caliente. En ese caso fue ese nivel que está en el medio de todo, que sería lo ideal teórico. En este caso liquidó todo, fue con todo básicamente, pero tampoco es que hay mucho más por abajo. Es a lo sumo uno o dos niveles más de apalancamiento, que pueden ser 100 o 200 o $400 más hacia abajo, pero tampoco tiene muchísimo espacio más para continuar. Aún así, fijarse que históricamente, aunque no había zonas muy potentes, el precio igual puede tirar mechas en niveles poco probables, uno diría, pero igual puede ir a liquidar. Se hace lo que quiere básicamente. Es simplemente una guía a tener en cuenta. Es simplemente eso. Sí. Ah, Bybit. Fíjense que Bybit aquí tiene una... a ver si carga. Creo que no está cargando. Bueno, propaganda de Prime XBT. Pueden checarlo. Las recompensas. Pueden obtener recompensas solo por depositar fondos o hacer el KIC. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no pueden reclamar recompensas y me acaban de dar $100 más de recompensa. Por ejemplo, por invitar a gente también tienen recompensas, ¿sí? Entonces pueden chequear en la descripción que hay recompensas en esta plataforma, la cual es Prime XBT. Te pagan si operas con estas recompensas, si lo canjeas, acá dice canjear recompensas, si lo canjeas, de las ganancias de esas recompensas para operar, en caso de operar, te quedas con eso. Nosotros no le vamos a recomendar a nadie que vaya operando por ahí, pero le pasamos la información por si les interesa. Ahí lo tenemos, las zonas de probabilidad. Aquí nuevamente, esto es con un poco más de datos históricos. Yo incluso pondría en gráfico diario. Así vamos hasta julio o agosto. Podemos ir hasta
no sé si junio o julio, pero estamos viendo que estamos de 5 a 35x. Ahí, esto es gráfico diario, más confiable no puede ser, pero vemos que históricamente ha funcionado muy bien. Y allí, más o menos por acá, es decir, el cierre del día de ayer, uno pudiera llegar a especular que el interés estaría en toda esta liquidez que se generó en todo este tiempo de acá, sumado a lo histórico, que se puede ver que empezaba a aparecer apenitas, pero tomó fuerza y potencia recién ahora mismo. Bueno, entonces este otro de 5 a 35 lo vamos a subir. Podemos ver las zonas detalladas, también sería un plus a tener en cuenta. Si vemos en gráfico diario, esto podemos verlo hasta noviembre de 2024 o hasta julio, um, mayo 15 de este año. Vamos a echarle el ojo. Ahí. Lo que pasa es que ya tendría que configurar las zonas manuales, están las zonas detalladas, pero tendría que empezar a configurar zonas manuales porque efectivamente ya se empiezan a hacer más grandes las zonas y entonces empiezan a perder un poco de precisión. En cualquier caso de que uno note que empieza a perder precisión, habría que empezar a configurar manualmente las zonas de liquidación. Vamos a quitar este heatmap. Bueno, esto es tomando muchos datos históricos, lo que nos estaría indicando potencialmente una caída incluso más potente. 20 niveles de apalancamiento, bastante más. No sabemos qué tan cierto sea esto, porque lo nuevo en lo que estamos trabajando es que esto no se va a mantener para siempre. Alguien que abrió una operación para acá, por aquí, y ve esta caída allí, y vio que perdió toda esta ganancia, no sabemos si va a mantener la expectativa tan alcista de incluso esperar a que el precio vuelva tal vez hasta el punto de entrada. ¿Sí? Además de cuánto tiempo estuvo, cuánto de comisión ha pagado alguien que ha entrado aquí. Estamos hablando más de eh, 6 meses, tal vez. No estoy contando. Bueno, estamos hablando de 4 meses. A ojo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses, no 6 meses. 4 meses la operativa abierta. En algún momento generó ganancia. Ahora ya
prácticamente en pérdida, compensan esas ganancias con tener que pagar comisiones por estar apalancado tanto tiempo, pues ese es un tema de discusión. Entonces no sabemos qué tan probable sea realmente este nivel de apalancamiento de aquí, pero el otro que mostramos recién es más probable porque es algo más reciente, ¿sí? Entonces este nivel sí es probable que exista, de allí que el precio vaya a liquidar con tanta enjundia, pudiéramos decir, pero este otro nivel podemos tener un poco más de dudas porque es bastante más histórico. Habría que ver si yo vengo aquí y le quito un par de meses o un mes o dos de histórico a ver si esa zona sigue igual de potente aquí en 97.000, que me está mostrando que es una zona muy potente. Ya que depende de lo nuevo, ¿sí? Depende de qué tan válido sea. Si es muy viejo, es menos válido esa cantidad de datos para saber si es una zona que está llamando o no al precio de manera magnética. Esto es una metáfora, obviamente, a los market makers o grandes manipuladores que operan para básicamente liquidar a otros traders. Bueno, ahí está. Acá se ve que es un poco más grande la zona. En realidad es por aquí simplemente, ¿sí? 99, 98, poco más. A lo sumo 97, que es un rango ahí de 3.000, 4.000 dólares. No parece la gran cosa. Y allí lo tenemos. Entonces, yo tendría un poco más de cuidado, no sea cosa que se extienda esta corrección, que tomando datos, quitándole más o menos un mes. Vamos a tomar datos de comienzo de agosto, a ver si es cierto eso. Vemos que históricamente ha funcionado, al menos con esta gran liquidación de acá, que el precio se mandó directo a liquidar este, zona de alta probabilidad allí. Y puede, ¿por qué no mandarse directo a liquidar esto? Es un riesgo que puede pasar. Y lo tenemos. Bueno, vamos a quitarle otro mes de datos históricos para ver si estos niveles siguen siendo igual de válidos. En zona de probabilidad real sí se mantiene la validez de esta zona de acá. De volumen es un poco más por arriba. De probabilidad se mantiene también. Es decir, 20 niveles de apalancamiento. 20, 20, 20, 20. 97.000, 18, 96, 12. Acá ya se desinfla bastante más. Bueno, vamos a quitarle otro mes de datos. Vamos a septiembre. Y si a partir de aquí ya sigue siendo válido esto, estos niveles tan bajos, pudiéramos pensar que efectivamente el riesgo de que el precio continúe hasta esos niveles, allí lo tenemos, es un riesgo real. Entonces, si le sacamos otro mes, solo octubre, vemos que aquí es real, existe esas zonas. Vemos que no es lo mismo arriba que abajo, porque arriba se mantiene y abajo, mejor dicho, se mantiene y arriba nunca llega a tener tanta probabilidad acumulada.
Acá la probabilidad está totalmente acumulada, lo único que necesita es volumen para que la probabilidad real aumente. Entonces acá no había volumen, pero las probabilidades eran altas. Acá ya hay volumen, entonces la probabilidad real aumenta. No sé por qué lo estamos mostrando tan chiquito. Y se puede ver un poco más. Y recuerden leer el disclaimer completo. Y vamos a ir dejando esto por aquí. Nos estamos viendo en la próxima.